Le damos la más cordial bienvenida a nuestro segundo ponente e invitado de honor. Él es el doctor Andrés Epifanía, quien es doctor en Tecnología de Información y Comunicación, ingeniero de sistemas. Él es docente de pregrado, posgrado, con 17 años de experiencia en la docencia universitaria y 10 años de experiencia en la gestión tecnológica y universitaria. Evaluador de artículos científicos en congreso, autor, coautor de artículos científicos, además auditor, consultor y asesor de procesos organizacionales, planificación estratégica, proyectos tecnológicos e integración de tecnología y conferencista nacional e internacional. Él nos acompaña desde Perú con el tema Desafíos y oportunidades e integración de la inteligencia artificial en la educación. Bienvenido, apreciado doctor, gusto saludarle. Muchísimas gracias por su valioso apoyo en nuestro CITAD. Bienvenido. Muchas gracias, mi estimada Ruth, por esta bienvenida. Agradecer a Docente 2.0 y también hacia ti por este importante evento en la cual le damos la bienvenida a todos los participantes. Estamos conectados desde diferentes partes de América y también del mundo entero, para poder disertar un poco sobre la inteligencia artificial en los retos y desafíos que tenemos en la educación. Gracias, mi estimada Ruth. Gracias, doctor. Bueno, queremos comentarles que el doctor, por cuestiones personales, tuvo que trasladarse a otro sitio, pero todo está solucionado acá en Docente 2.0, así que no hay inconveniente. El doctor hizo su grabación con excelente contenido. Él está en vivo y seguiremos en vivo, solo que su disertación lo hicimos de manera con mucha calidad. Así que le compartimos la pantalla gigante, doctor, para que inicie su disertación. Muy buenos días, estimados amigos de la red de Docentes 2.0. Es para mí un gran honor estar en este Congreso Internacional Virtual sobre las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento. En esta oportunidad voy a exponer un tema que lleva como título Integración de las IA en los procesos formativos, desafíos y oportunidades. Hoy en día este tema es importante y relevante para la educación, ya que la educación requiere del uso de tecnologías de información y comunicación para poder, de cierta manera, hacer que los procesos formativos sean más exitosos. Y la inteligencia artificial, por su lado, lo que hace es apoyar los procesos de aprendizajes de una manera más automatizada, ¿no? Los docentes podemos utilizar la inteligencia artificial como un aliado en los procesos formativos. Mi nombre es Andrés David Epifanía Huerta, soy doctor en Tecnología de Información y Comunicación, soy docente investigador, especialista en gestión de TI, auditor y consultor de procesos organizacionales y tecnológicos. Muy bien, entonces, hablando sobre la integración de la IA en los procesos formativos, desafíos y oportunidades. Cuando hablamos nosotros de inteligencia artificial en los procesos formativos, no solamente nos estamos refiriendo a la herramienta o al recurso que tenemos que utilizar, sino también nos estamos refiriendo a los métodos, a las estrategias, ¿no? A la capacidad de las instituciones educativas de ser tradicionales a volverse instituciones educativas innovadoras, a la capacidad de aprender y desaprender de su plana docente. Por eso hablamos de la formación docente. Entonces, la IA puede ser un elemento clave en el desarrollo de nuevas competencias, en el desarrollo de las capacidades de nuestros estudiantes. Pero para ello requiere, ¿no?, la capacidad de que las organizaciones educativas puedan integrarlas en sus procesos formativos. A veces es un poco odioso comparar al docente con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, sin embargo, la inteligencia artificial
no pretende competir con el docente, y mucho menos cuando hablamos nosotros de procesos formativos. Porque cuando hablamos de procesos formativos es que la IA va a integrar estos procesos. ¿Para qué? Para complementar las actividades o las tareas que tiene un docente, ¿no? Sabemos que el docente juega un rol importante en la educación. Sabemos que el docente de por sí prácticamente es el que ayuda a los estudiantes a desarrollar ese pensamiento crítico, ese pensamiento constructivo, ese pensamiento significativo que le ayude luego a construir, a crear, a innovar. Lev Vygotsky, en el año 1924, él decía que la pedagogía es un manantial inmenso de posibilidades en la formación del hombre y su futuro. Lev Vygotsky no nació en medio de las tecnologías. Lev Vygotsky pertenece al siglo XX. Sin embargo, sus teorías y sus postulados sobre la teoría socioconstructivista no nos aproximaron de cierta manera a la zona de desarrollo próximo, a tener esa capacidad crítica, esa capacidad de creación, esa capacidad innovadora. Hoy en día, ¿no? En el año 2022, un 30 de noviembre, apareció el chat GPT, que fue lanzado por OpenAI. Entonces, y esto ha generado una revolución tanto que nosotros podemos ver en las diversas redes sociales, en los diversos congresos, en los diversos instituciones, hablar sobre inteligencia artificial. Y cada uno habla de las herramientas, habla del ChatGPT 4, del ChatGPT 5, habla de sus bondades, de sus ventajas, de sus características, habla de herramientas IA para poder generar audiovisuales, para poder generar imágenes, para poder generar histogramas y ciertos parámetros, que no está mal, que no está mal, ¿correcto? Sin embargo, la IA ha aparecido para poder proporcionarnos a nosotros los maestros la oportunidad de poder hacer que nuestros estudiantes puedan mejorar esa zona de desarrollo próximo, que los estudiantes puedan mejorar esas capacidades cognitivas para lograr capacidades y poder lograr competencias adecuadas para competir en un mercado laboral que va a ser restringido por la inteligencia artificial. Nosotros como docentes podemos aprovechar, ¿no?, estas inteligencias artificiales para poder generar tutorías personalizadas, para poder de cierta manera ofrecer mediante estas tutorías personalizadas apoyo individualizado, para poder utilizar plataformas de un aprendizaje adaptativo, ¿no?, para poder establecer que nuestras tareas, como es la planificación, la evaluación, de repente pueda ser apoyado por herramientas IA. Entonces, y nosotros como docentes dedicar mucho más tiempo a la interacción con nuestros estudiantes, de tal manera que hagamos o construyamos estudiantes capaces de poder crear e innovar. De lo contrario, enfrentamos el reto de que la educación quede desolado en algún momento, ¿no?, del futuro. ¿Cómo surge la IA? ¿No? La IA prácticamente surge no en el año 2022, no el 30 de noviembre cuando OpenAI lanza al ChatGPT, no. La IA surge mucho más antes. En el año 1956 se desarrolla una conferencia en Dortmund, ¿no? Y Marvin Minsky, John McCartney y Claude Shannon, prácticamente ellos acuñan la palabra inteligencia artificial. Y ellos acuñan esta palabra en base, ¿no?, a la lógica teórica en donde ellos querían resolver problemas heurísticos, ¿no? Para que de cierta manera la inteligencia artificial les ayude a resolver esos problemas heurísticos. Antes de 1956 ya teníamos sistemas de información transaccionales.
sistemas que hacían una transacción definida, por ejemplo, ventas, por ejemplo, facturación, por ejemplo, almacén, ¿no? Teníamos sistemas transaccionales que realizaban una transacción. A partir de 1956, ¿no? O perdón, ya con esta idea de la inteligencia artificial, ¿no? A los 2 años siguientes comenzaron a evolucionar los sistemas, ¿no? Pasamos de los sistemas transaccionales a los sistemas integrados. Pasamos de los sistemas integrados a los sistemas inteligentes, a los sistemas estratégicos, a los sistemas de toma de decisiones, que de cierta manera han contribuido para el fortalecimiento de la inteligencia artificial. Y es ahí donde aparece lo que es el Machine Learning, ¿sí? Entonces, es ahí donde aparece lo que es el Machine Learning. ¿Qué es el Machine Learning? El Machine Learning tiene que ver con algoritmos de datos que de cierta manera identifican patrones masivos para poder elaborar y predecir análisis. Por eso se conoce como análisis predictivos, ¿sí? Entonces, el Machine Learning lo que hace es tener esos algoritmos capaces de poder leer, pero ¿leer de dónde? A partir de los sistemas de información, a partir de las bases de datos establecidas. Por eso que Machine Learning se fortalece con el Data Warehouse, el Data Mining, la Big Data, ¿no? Que son prácticamente los que vienen fortaleciendo de manera silenciosa a la inteligencia artificial. Todas estas teorías, todas estas tecnologías, esta evolución ha ido pues siendo aprovechada por el equipo de OpenAI, ¿no? Y su líder Elon Musk, quienes investigaron y a través de todo esto generaron la inteligencia generativa, la inteligencia capaz de aprender a partir de los datos, capaz de responder consultas en tiempos reales, de tal manera que nos quedamos asombrados, satisfechos y nos quedamos de cierta manera pues preocupados. Y luego también el Deep Learning, ¿sí? El Deep Learning prácticamente es un subconjunto del Machine Learning, que de cierta manera establece una red neuronal de una o dos o tres capas. ¿Para qué? Para poder intentar que la inteligencia artificial tenga un comportamiento humano, ¿no? Que tenga un comportamiento humano capaz de razonar y de poder competir con un ser humano. Por eso que a veces hemos visto cómo robots, de cierta manera, hacen competencias de tiro libre, de tiro penalti, ¿no? Con jugadores de ciertos equipos. Hemos visto cómo la inteligencia artificial o los robots humanoides compiten con los mejores jugadores de Dota, con los mejores jugadores de juegos de tablero, y de cierta manera la inteligencia artificial gana, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el Deep Learning ha dotado de estas capacidades basadas en redes neuronales. Entonces, la inteligencia artificial está en constante evolución. Y yo creo que la inteligencia artificial ha venido para quedarse. Así como hace 10 años decíamos que las tecnologías, hace 10 años o 15 años decíamos que las tecnologías han venido para quedarse, hoy podemos afirmar que la inteligencia artificial ha evolucionado para poder quedarse, para poder aportar y que de cierta manera, sí, va a cambiar la forma de trabajar, va a cambiar. Va a cambiar la forma de muchos trabajos. Entonces, para eso se requiere ¿qué cosa? Se requiere que nosotros reflexionemos como docentes en nuestros métodos, en nuestras estrategias, de cómo estoy enseñando a que mis alumnos apliquen el pensamiento crítico, el pensamiento superior, para que ellos puedan crear, innovar. Entonces, ¿cómo estoy haciendo esta enseñanza en el aula? ¿Cómo estoy utilizando la inteligencia artificial para lograr estos objetivos? Los métodos tienen que ver con la parte visual. Muchas veces aprendemos de recursos visuales,
También aprendemos a través de la audición, ¿no? Oímos y hacemos. Aprendemos de las exposiciones del maestro, de los compañeros, pero también la tecnología ha creado la gamificación, recursos digitales por doquier, que de cierta manera pueden ser aprovechados. Y no solamente la tecnología, sino la misma inteligencia artificial hoy es capaz de utilizar herramientas para poder diseñar videos, para poder establecer eh, afiches, diseños gráficos, ¿no? No solamente es ChatGPT, hay muchas más herramientas de inteligencia artificial que están ahí para ser usadas. Entonces, están para poder nosotros articularlas e integrarlas a los procesos formativos, ¿no? La educación tiene que ser interactiva, interactiva con la capacidad de poder nosotros no solamente cambiar nuestros recursos, porque muchas veces lo que hacemos es simplemente cambiar el recurso o el material. Antes era la pizarra verde, luego la pizarra blanca con plumones, luego el proyector. Sin embargo, preguntémonos, ¿esos recursos primarios han ayudado a generar pensamiento crítico superior en los estudiantes? Si no es así, entonces tenemos que aliarnos con la parte de la inteligencia artificial. Para esto se requiere que las instituciones educativas sean instituciones innovadoras, ¿no? Entonces, que las instituciones tengan infraestructuras tecnológicas adecuadas. Y tener infraestructura tecnológica adecuada se refiere a que tenga una red de Internet rápida y confiable, que tenga equipos informáticos actualizados, software capaces de poder resolver actividades que demandan los docentes a través, ¿no?, de sus propios contenidos, de sus propias actividades que los docentes tienen. Entonces, de tal manera que podamos instalar ciertos recursos o herramientas de inteligencia artificial que contribuyan a aprender mejor a los estudiantes, que contribuyan a razonar mejor a los estudiantes. Se requiere también, ¿no?, que estas instituciones innovadoras, de toda esta gamificación de recursos digitales, las aproveche al máximo, pero seleccione. ¿Cómo puedo hacer que mis estudiantes, ¿no?, de medicina aprendan mejor que yendo a un laboratorio en donde encuentran a un cuerpo inerte, a un cuerpo de repente, ¿no?, que ya, que simplemente voy a tocar? ¿Cómo puedo hacer recursos digitales que de cierta manera al tocarlo me aparezca ahí toda una descripción de qué es ese hueso, qué problemas podría tener, ¿no?, las consecuencias, los síntomas? Esto es la inteligencia artificial. Esto es capaz de hacer la inteligencia artificial. Generar laboratorios de realidad virtual, de realidad aumentada, en base, ¿no?, a conocimientos predictivos capaces de ayudar a ser mejores médicos, mejores ingenieros, mejores profesionales, capaces de resolver problemas. Para eso también se requiere que las instituciones educativas tengan personal capacitado. Y tener personal capacitado es ¿qué cosa? Que este personal comience a explorar, interactuar para poder capacitar luego a la plana docente, ¿no? Se requiere que las instituciones tengan datos y análisis, de tal manera que los alumnos puedan tomar esos datos para poder recopilar, para poder interpretar, para poder
consensuar y para poder generar nuevos datos a partir de esa base de datos. Se requiere colaboración y asociaciones con redes de profesionales capaces de aportar en cómo mejorar el uso de la inteligencia artificial. Hoy la inteligencia artificial está ahí, pero estamos como cuando había tecnología de la información, cuando hablábamos de recursos web 2.0, cuando hablábamos del Elixir, del Scribat, cuando hablábamos, ¿no?, del FLIR, todos esos recursos que de cierta manera podían aprovecharse para un mejor aprendizaje y que poco o casi nada se han utilizado en la integración formativa. Entonces, el aprendizaje puede ser personalizado como los servicios tecnológicos. Cuando tú abres tu Facebook, tú abres tu fanpage y todo el mundo, cuando abre su Facebook, está prácticamente su página personalizada. Que luego explores otras páginas es lo correcto. Cuando tú entras a YouTube y quieres buscar tu música, es tu música tuya, no es la música que yo quiero ver, es la música que tú estás viendo. Cuando tú agarras Netflix y vas a la parrilla de canales, tú escoges tu película que tú quieres ver, no lo que otros están viendo. Entonces, ahí nos damos cuenta que la educación tiene que ser una educación personalizada a partir de los recursos de inteligencia artificial. No podemos formar profesionales como formar un producto, como formar un robot, como formar un auto. No, tenemos que formar profesionales capaces de pensar para crear y para innovar. Pero para eso se requiere que las instituciones educativas también estén preparadas. Y estén preparadas quiere decir que lleguen a ser instituciones innovadoras, que lleguen a ser instituciones innovadoras. El docente necesita ser capacitado, capacitado por especialistas que dominan los recursos y herramientas de inteligencia artificial, pero a la vez por metodólogos o educadores capaces de poder integrar estos recursos con metodologías y estrategias que generen un impacto significativo en los estudiantes, que generen que el estudiante, a partir de un contenido, pueda desarrollar actividades de inteligencia artificial. Cuando yo dejo un trabajo con mis estudiantes, yo les digo a ellos, pueden abrir su chat GPT, pero la actividad tiene que cumplir estos criterios. Y ahí no creo que les ayude el chat GPT. Así que, si ustedes cumplen estos criterios, utilicen el chat GPT. Abran su celular, reúnanse en grupo y finalmente esta es la tarea que quiero que me desarrolle. En otras palabras, reto al estudiante, ¿no?, a mejorar el aprendizaje. Reto al estudiante a construir mejores conocimientos que le van a servir para luego poder crear, innovar. Entonces, pero no necesitamos hacerlo de manera aislada, sino necesitamos hacerlo de manera integral. Y para hacerlo de manera integral se requiere que las instituciones capaciten constantemente a sus estudiantes. No podemos, estimados colegas, estimados público, no podemos competir con la inteligencia artificial. Tenemos que ser aliados de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, por la misma evolución que ha tenido desde el año 1956, prácticamente ha sido fortalecida y es capaz de pensar mucho más rápido que nosotros. Su análisis predictivo
¿no? Su red neuronal que tiene es mucho más impulsivo que nosotros. Jamás podríamos tener la misma cantidad de información que tiene la inteligencia artificial. Entonces, ¿para qué competir? Si yo puedo tomar esas herramientas para poder mejor utilizarlas y construir mejores aprendizajes para una sociedad que prácticamente se enfrenta a los desafíos de la inteligencia artificial. Los abogados hoy en día necesitan también de inteligencia artificial. ¿Te imaginas un juez, un fiscal que tiene casos emblemáticos y que tiene que de repente leer una cantidad de expedientes de 3.000, 4.000 hojas? Por eso que se demoran tanto tiempo y a veces esos casos prescriben y el delincuente es liberado o, o el, o el gobernador que de cierta manera cometió abusos de autoridad o cometió actos de corrupción es liberado porque a veces los tiempos hacen que prescriban. Pero te imaginas toda esa información, ingresarlo a una data y que la inteligencia artificial te arroje los datos más importantes para poder establecer una demanda o una defensa, haría que el abogado se dedique a la esencia que es defender, a la esencia que es defender la justicia, ¿no? Y pues, de cierta manera, argumentar más a la parte legal. Entonces, la inteligencia artificial, estimados colegas, estimados público en general, ha venido para quedarse, ha venido para que nosotros podamos utilizarlas y a partir de ahí podamos enseñar a que nuestros estudiantes puedan, de cierta manera, generar mejores aprendizajes y puedan innovar en todos los campos que ellos tienen que desarrollarse. ¿Cuál es el reto para lograr que nuestros estudiantes puedan tener un mejor aprendizaje utilizando inteligencia artificial? El reto primeramente es ver nuestros modelos educativos. Nuestros modelos educativos tienen que ser transformados, tienen que ser innovados. Un modelo educativo o un proyecto educativo, como le llaman en algunas instituciones, desprende un plan curricular, tanto en educación básica regular como en educación superior universitaria. Y este establece prácticamente, ¿no?, estrategias, metodologías, recursos. Este modelo tiene que ser cambiado. ¿Para qué? Para hacer que la tecnología y la inteligencia artificial vaya de la mano con la educación. De lo contrario, siempre van a estar divorciados. Y siempre vamos a tratar de hablar de integración. Y poco o nada lo vamos a lograr. Los gobiernos tienen que impulsar un modelo educativo en la cual contenga tecnología y recursos digitales e inteligencia artificial. Si bien es cierto, hay algunos modelos o planes curriculares o currículas que sí ya establecen competencias tecnológicas, pero han sido o no son capaces de poder integrarlas a los sílabos y a las sesiones de aprendizajes. De tal manera que ahí es la separación que existe, ¿no? Porque si bien es cierto, existen competencias genéricas, pero en la sesión de aprendizaje, en donde tú estableces un tema y una actividad a lograr, no hay el recurso tecnológico para poder hacer que nuestros alumnos vayan mucho más allá del aula y vayan a una realidad en el contexto social y global en que vivimos. La inteligencia artificial podría ser un aliado si tenemos el reto de unirlas o integrarlas a partir del modelo educativo y aterrizarlos en las sesiones de aprendizajes.
Gracias por su atención. Si hubiera alguna pregunta, encantado de poder resolverlas. Gracias, doctor, por su excelente disertación. Gracias por compartir sus valiosos conocimientos el día de hoy con nuestra audiencia. Doctor, como siempre en nuestros eventos tenemos preguntas en el chat. Muy bien. Así que me permite un segundo para leerle la primera interrogante. Veamos, doctor. Doctor, ¿cuáles son los principales desafíos técnicos y éticos que enfrentan las instituciones educativas al integrar las tecnologías de la inteligencia artificial en los currículos? Bueno, los grandes desafíos que enfrentan las instituciones en la currícula, como lo dije en la exposición, va a depender mucho de la voluntad de los gobiernos, ¿no? Entonces nosotros tenemos primeramente una currícula que son pues supervisados por las entidades como el Ministerio de Educación de cada gobierno de cada país, ¿no? Entonces yo considero que uno tiene que ver voluntad política. La voluntad política es muy importante para poder establecer este uso de tecnologías. Siempre hemos hablado de tecnologías. Antes de la inteligencia artificial hemos hablado también de tecnología de información y de cierta manera hay competencias que nos llevan a esa parte de incorporarlas, pero siempre ha existido el divorcio entre el plan curricular y lo que son la ejecución, en donde se planifica en el sílabo y las sesiones de aprendizaje. De tal manera que, de cierta manera, nosotros que somos, se puede decir, especialistas y que somos, somos apasionados con esto de la inteligencia artificial, las tecnologías, siempre estamos hablando, pero siempre existe ese divorcio. Entonces yo creo que el gran reto que tienen los gobiernos es ¿qué cosa? Es buscar metodólogos, buscar especialistas tecnológicos y buscar pedagogos que nos ayuden a hacer esa integración. Ese es el gran reto que tienen, unir profesionales de tecnologías con educadores para poder hacer esta integración de manera adecuada, ¿no? Con la parte ética que enfrentan, yo creo que la parte ética va a depender mucho, ¿no? Va a depender mucho del comportamiento gubernamental, ¿no? De lo que ellos apuestan para las naciones, y es ahí donde a veces en algunos países de Sudamérica nos damos cuenta que la educación muchas veces no es la adecuada, ¿no? Entonces, si la pregunta fue la ética con respecto a la currícula, entonces salvo que la ética es en el uso de la enseñanza. Ahora, integrarlo, yo no creo que exista, no integrarlo, yo no creo que sea una falta de ética. Integrarlo, al contrario, va a ayudar a que los estudiantes puedan mejorar sus procesos de aprendizaje, ¿no? Ya no podemos desde hace mucho tiempo decir al estudiante guarda tu celular, ya no podemos decir al estudiante no utilices ChatGPT, no, al contrario, tenemos que retar al estudiante con actividades que de cierta manera utilicen el ChatGPT, pero que también comiencen a desarrollar pensamiento crítico en los grupos de aula, en los trabajos de casa, de tal manera que ellos vean que la inteligencia artificial, por más buena que sea, no puede ser superior al ser humano. Gracias. Gracias, excelente respuesta. Doctor, una más. La realiza Egna Medinas desde México. Saludos, Egna. ¿Qué herramientas de la inteligencia artificial se pueden ayudar a revisar si las tareas fueron realizadas por el ChatGPT, doctor? Bueno, es difícil, no, que la tarea no que ChatGPT te diga no, esta tarea ha sido realizada con ChatGPT o ha sido utilizada con tal herramienta, inteligencia artificial, Copilot, Bit, ¿no? Entonces es complicado hasta ahora, ¿no? Entonces no hay una herramienta que te diga, como por ejemplo nosotros tenemos el Turnitin, que de cierta manera inclusive te detecta el plagio, pero no te detecta, por ahí podría detectar que ha sido no de herramienta de inteligencia artificial.
¿no? Entonces, no tenemos una herramienta fija que me diga toda esta tarea ha sido realizada con ChatGPT. No lo tenemos, ¿no? Hasta ahora yo no conozco. He escuchado inclusive que en algunos expertos han cuestionado, algunos se han ido a juicio con respecto pues a definir si es que esa tesis fue desarrollada con inteligencia artificial y lamentablemente no existía pues rastros de que eran hechos con ChatGPT. Entonces, y además, no, tampoco había una regulación de las instituciones para determinar, no, el grado de ChatGPT. Yo puedo ingresarlo y ChatGPT me va a dar casi la misma respuesta. Porque recuerden que ChatGPT no tiene, es un lenguaje predictivo y en la mayoría de ocasiones yo ingreso la misma pregunta y me va a dar la misma respuesta. Si yo ingreso un trabajo y le ingreso sus mismos contenidos, me va a dar casi similar la misma pregunta. Entonces, por eso yo creo que más que detectar es integrar. Y para integrar, ¿no? Yo creo que debemos nosotros planificar qué actividad le dejo, ¿no? Entonces, por eso yo decía en mi exposición, yo a mis alumnos les digo, ya, utilicen su chat GPT, pero quiero que cumplan estos criterios, ¿no? Entonces, por ahí les va a dar algunas nociones, pero no les va a dar lo que acabo de enseñar. Entonces, es complicado una herramienta ahorita, ¿no? Que te detecte que 100% ha sido desarrollado con ChatGPT. Por ahí algunas partes, sí, ¿no? Entonces, yo por eso vuelvo a indicar la importancia de integrarlo, ¿no? A la educación, la inteligencia artificial, a partir de la planificación de los contenidos y actividades. No sé si satisfací con la pregunta, si no podríamos hacer la réplica. Gracias, doctor. No, todo muy claro. Muchísimas gracias. Doctor, por cuestiones de tiempo, lamentablemente no podemos continuar con las preguntas, pero le invitamos a pasar al chat de YouTube para que acompañe y siga enriqueciendo este chat de brillantes conocimientos que usted posee. Doctor, le compartimos la pantalla gigante para que se despida de nuestra audiencia. Muchísimas gracias. Muy bien, agradecer a Docente 2.0, a Ruth Mujica, a la doctora Ruth Mujica por este importante evento. No es fácil hacer un evento de esta magnitud y muy contento pues de haber participado en este congreso. Enviarles muchos abrazos desde Perú a cada uno de los participantes que están de diferentes partes del mundo. En algún momento me gustaría conocerlos. Y bueno, ahí están mis datos para cualquier contacto que tengan, cualquier consulta, ¿no? También me pueden escribir al correo educacion.sistemas@gmail.com, ¿no? Y también en las redes sociales me pueden buscar como Andrés Epifanía, ¿no? En canal de YouTube o también pues LinkedIn. Gracias, estimada doctora Ruth, gracias, estimados participantes, y un abrazo desde Perú. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por compartir sus valiosos conocimientos el día de hoy con nuestra audiencia.